Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy tengo un programa especial que estoy muy contenta de compartir contigo. Como sabes, una de las cosas que hago es traducir libros. Trabajo para editoriales cristianas y he traducido más de 70 libros de diferentes autores y siempre para mí es un gran gusto y una gran alegría poder compartirte libros, recomendaciones de libros y autores que puedas descubrir, que te pueden ayudar en tu caminar cristiano acerca de diferentes temas. Comparto siempre en este canal de YouTube, en mi podcast y en mi perfil de Instagram diferentes libros que te pueden edificar, que te pueden ayudar, libros súper interesantes. Y hoy tuve la gran oportunidad y el gran honor de sentarme, de tener una charla con una de las autoras cuyo libro traduje. Ella es Rosie Rivera y tuve una charla súper interesante con ella acerca de su libro Dios es tu defensor, publicado por Thomas Nelson. Es un libro muy interesante. Mientras yo traducía este libro, Dios me habló. Recuerdo una ocasión en que estaba sentada en el balcón de una cafetería traduciendo este libro y en eso estaba yo traduciendo y empezó a llegar la presencia de Dios, empezó a sentir muy fuerte la presencia de Dios y Dios me empezó a hablar y de verdad, a lo largo de este libro, Dios me habló muchísimo mientras yo traducía este libro. Y hoy tuve la oportunidad de sentarme a conversar con Rosie Rivera. Si no has leído su libro, te recomiendo que lo leas. Buenísimo. Dios es tu defensor, publicado por Thomas Nelson. Así que vamos a escuchar la conversación. Esta entrevista está disponible en video en este canal de YouTube. Está disponible también en versión podcast, en mi podcast, Danae Living the Word, que puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. Y puedes consultar un poco más de información acerca del material en mi perfil de Instagram. Todo esto con el nombre Danae Living the Word. Así que vamos a la entrevista. Bienvenidos a Living the Word. Hoy estoy honrada de tener una invitada que es mi primera invitada en este podcast y me honra tenerte, Rosie. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hoy vamos a hablar con Rosie Rivera acerca de su libro Dios es tu defensor, que está publicado por Thomas Nelson, que es un libro muy bueno que te recomiendo que leas y vamos a hablar un poquito de él. Y Rosie, este podcast lo escucha gente de México, lo escucha gente de Estados Unidos, pero también de Sudamérica y de Ah, qué países en padre. Europa como España, Italia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién es Rosie Rivera para que te conozcan? Pues saludos a todos. Estaré en Latinoamérica unos meses y estoy entusiasmada de estar por allá. Bueno, soy Rosy Rivera, la más pequeña de la familia Rivera. Mis padres son don Pedro Rivera y doña Rosa Rivera. Muchas personas conocen a mi hermana, más que nadie, a Rosy Rivera, y a mis hermanos, Lupillo, que ahorita está en la Casa de los Famosos, y mi hermano Juan y otros miembros de la familia, pero yo, Rosy, no me considero alguien en el mundo del entretenimiento, me considero un evangelista que ha decidido usar las plataformas que Dios me ha dado, yo les llamo redes, que así como las que Cristo le dijo a Pedro, aviéntalas, o a Simón en ese tiempo, así lo veo yo, ya sea este libro o el podcast que tengo con mi hermano Juan que se llama Bromeando, o cualquier entrevista, cualquier plataforma que yo tengo, especialmente en mis redes personales, para predicar la palabra en una forma muy natural. Quiero conectarme con las personas, les cuento mi historia, soy súper vulnerable, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque creo que cuando conectamos con alguien, eh, esa, esa voz genuina que Dios me ha dado apoya para apuntarlos a Cristo. A veces me siento como que no tengo lugar en esta familia, para serte sincera, porque soy muy diferente, pero pues Dios sabe, Dios tiene su plan y pues aquí estamos contigo. Me encantó conocerte cuando te conocí, fue una belleza para mí. Gracias por todo el trabajo que pusiste en el libro y pues ahorita aquí estamos charlando. Sí, gracias por compartir esto, porque realmente el testimonio tiene poder, porque
Cuando tú estás pasando por alguna situación, lo primero que quieres saber es, ¿alguien más pasó por esto y qué hizo Dios? Y es algo súper poderoso porque puedes ver lo que Dios hizo y que Dios sí hace las cosas, que Dios sí actúa, que Dios sí habla. Y realmente creo que tener esta plataforma es, aunque digas que eres muy diferente a tu familia, pero esta plataforma realmente es una bendición para ti, es algo muy Sí. importante porque tu historia no es cualquier historia y tu historia no ha sido fácil. Y realmente, muchas personas, no solo mujeres, sino también hombres, han pasado por situaciones difíciles y realmente el testimonio es muy poderoso. Saber que Dios hizo en una persona y si lo hizo con ella, si lo hizo con él, lo puede hacer De conmigo y lo acuerdo, de quiere, ¿no? Y acuerdo. lo quiere hacer Ah, conmigo. sí. Sí, cuando yo era niña y estaba pasando por abuso sexual, yo tenía 8 años y, y la persona que me abusó me amenazó y yo tenía mucho miedo. Amenazó de matar a mi hermana y me dio mucho, mucho miedo. Y como yo veía la violencia familiar que había entre ellos, lo pensé muy posible. Y yo vivía cuestionando si yo era la única niña que pasaba por esto, porque aún ni entendía lo que estaba sucediendo completamente acá en los Estados Unidos y en nuestra familia no se hablaba mucho sobre eso o nada íntimo y no se veía en la tele, mucho menos en redes porque no había. Y yo me preguntaba, ¿habrá alguien que me pueda entender? Porque a veces es todo lo que queremos, ¿no? Saber que alguien nos entiende, que no estamos solas, pero lo viví sola, por el miedo, por creer que yo tenía que proteger a los demás, tenía el peso encima, yo ya tenía 9, 10, 11 años y sentía el peso, el savior syndrome que uno ya aprende de grande. Y bueno, Cristo me salvó a los 25 y ahí empezó mi proceso de sanidad muy hermoso. Empezamos con, primeramente, que Él era mi padre y esa misericordia que Él me dio, porque a veces pensamos en todo lo que alguien más nos hizo, pero tenemos que reconocer que nosotros también hemos fallado. Y yo pude reconocer eso, le confesé mis pecados, le confesé mi adicción a la pornografía, mi confusión sexual y el aborto que había tenido a los 17 y, y me amó. Y todavía hasta la fecha me enamora esa misericordia. Me amó, me aceptó, él ya sabía, yo creía que a él no le importaba, una niña de Long Beach, California, que no era famosa y no era cantante y sí le importa cada detalle de nuestra vida. Y, y él empezó a sanar mi corazón y lo primero que me pidió fue empezar un proceso de perdón. Oh, no, yo no Ouch. quería. No, 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 ¿cómo? No, no, no sabía si era posible perdonar. Eh, pero sí, es más que posible porque el Espíritu Santo te da el poder para poder hacerlo. Es solamente una decisión que tomé en obediencia a Cristo. No porque quería, no porque Él se lo merecía, no porque yo creía que podía, sino porque estoy agradecida con ese Cristo que me salvó y me da esperanza de vivir con Él en la eternidad. Y empezamos el proceso y duramos meses, meses de hablar sobre este tema. Cada vez que hablaba con Cristo en ese tiempo era, ayúdame a perdonar, lo quiero perdonar, o sea, la conversación iba. Sí. Pero lo que te quiero llegar a decir es que yo no quería escribir un libro. Este libro es mi tercero, pero mi hermana, cuando yo le dije del abuso sexual a mi hermana Jenny, era su esposo. Entonces el dolor que ella sintió, no me lo imagino, en Claro. tantos niveles, y él también abusó de su hija. Y cuando yo le digo a Jenny, ella cobra una fuerza que no hasta la fecha la admiro. Me agarra de la mano mientras estamos haciendo el reporte a la policía porque ella actuó inmediatamente. Ese mismo día hicimos el reporte y me dice, hermana, debes de escribir un libro. Y yo, pero ¿a quién le va a importar? O sea, esta historia no es bonita, no tiene final bonito. Yo ya tenía 16 y tenía muchos problemas psicológicos, emocionales. Ay, no, era un mess, diría yo, un desastre. Y me dices que no es solamente tu historia, hay millones y millones de niñas que lo han pasado. Y me quedé pensando. Y cada año me preguntaba Jenny,
hermana, ¿estás lista? Y yo no, porque ella iba creciendo en su fama. Y ella decía, Dios me dio este micrófono con una responsabilidad y lo quiero usar, pero ella no lo iba a hacer sin mí. Y la amo por eso, porque era mi historia, aunque ella estaba involucrada, pero ella no iba a contar mi historia. Y eso es tan importante, que respetemos la historia de alguien más hasta que ellos estén listos. Así es. Y me esperó y me esperó y me esperó hasta el 2012. Cristo ya me había salvado, ya me había sanado. Trino Marín, el que me abusó, ya estaba en la cárcel. Bueno, estábamos en el... Sí, para el 2012 ya estaba en la cárcel. Y dije, estoy lista. Y empecé a escribir el libro. Jenny, tengo correos de ella, que ella estaba muy orgullosa, muy feliz por mí. Y empezamos el proceso en mayo del 2012. Pues Jenny fallece en diciembre del 2012. Mi más grande temor, porque ese era el temor que se me inculcó a los 8 años de que Jenny falleciera, se hace una realidad y dejo de escribir el libro. Wow. Yo estaba trabajando con un ghostwriter que se llama Neil. Ay, no me, soy malísima para los nombres y luego ya con la menú y la memoria se me van las cosas. Neil. Él apoyó a escribir Good Morning Holy Spirit de Benny Hinn. Muy bueno. Libro. Sí. Y yo le dije en diciembre, ya no quiero escribir, no voy a escribir, no puedo, estoy destrozada. Y él muy pacientemente me dijo, está bien, te pido permiso para poder llamarte de vez en cuando para ver cómo estás. Sí, está bien. Y me llamaba cada 2, 3 meses. Y en el 2014, vamos al punto, una impresión del Espíritu Santo que me dice, Rosy, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y veías la tele preguntando si había una persona que te comprendía, que estaba pasando lo mismo, que tú anhelabas a los 12, 13, 15 años que alguien hablara de este tema en la tele para que tú no te sintieras sola? Y luego veías a celebridades que tú amabas y decías, ¿qué tal si ella habla del tema? ¿Qué tal? Me dice Dios, tú puedes ser esa voz si quieres. Porque sé que estás sufriendo, sé que se fue Jenny, pero esas niñas siguen sufriendo y necesitan saber que hay alguien que ha sido sanada y que hay esperanza. Si quieres, puedes ser esa voz. ¡Ah, mi Dios! Y le dije, ¿cómo decirle que no? Dije, quiero. Claro. Y empezamos ese libro, pues seguimos el libro, salió en el 2015, se llama Mis Pedazos Rotos. En español ya está agotado. Si lo ves en Amazon y lo están vendiendo a no sé cuánto, no soy yo. Me dicen, alguien lo está vendiendo a no sé, $200. Y yo, ay, disculpa. Está en inglés en mi página, roxyrivera.com, pero luego escribí el segundo libro, lo publiqué yo, se llama Retoma tu Poder. Y este tercero lo hice con HarperCollins, que se llama Dios es tu defensor. Y le doy gracias a Dios porque pudo sanarme, para empezar, sanarme, salvarme, darme esperanza y restaurar mi vida en todas las áreas. Y pues no puedo callar este corazón agradecido. No puedo, lo amo y amo a personas como yo, les llamo mis hermanas de dolor, que nos vamos a convertir en hermanas de restauración. Pues sí, este tercer libro en gran parte tiene que ver con el abuso sexual, pero con cualquier injusticia que sentimos en la vida, con cualquier falta de perdón que tenemos, porque también es nuestra responsabilidad perdonar. Podemos decir, pero no fue mi culpa. No, la injusticia no fue tu culpa, pero tú tienes la responsabilidad de sanar. Y para mí, el perdonar fue parte de ese proceso y dejarlo en las manos de Dios. Cierto, y porque cuando pasamos estas situaciones de injusticia, sean cuales sean, pueden ser abuso, pero pueden ser cualquier tipo de cosa en la vida cotidiana, porque todos los días tenemos que
estar perdonando, perdonando y pidiendo Sí, perdón por muchas cosas, exacto. pero es realmente también, nosotros cuando tú pasas una situación así, cualquiera que es, te viene toda clase de emociones y toda clase de pensamientos y lo vemos con David en los salmos, ¿no? Creo que los salmos tienen toda clase de emociones y a veces incluso quizá podemos llegar a sentirnos culpables de, me hicieron esto y o sea, me da coraje o estoy enojada Sí, o estoy muy triste, ya. pero no debo ser así porque a Dios no le gusta y abres los salmos y ves a un salmista que pide justicia, que pide la reivindicación de Dios, ¿no? Dice en un salmo que el Señor la reivindicación de Dios viene de su presencia, ¿no? Pero ves esta parte y a lo mejor en algún modo tú piensas: "Okey, está bien lo que estoy sintiendo", dice el Señor: "Airaos, pero no pequéis". Es Ujú. cuando también creo que aprendemos a rendirle a Dios estas situaciones, porque Sí, de acuerdo. como hablas en tu libro, tuviste un viaje por todas estas emociones, tuviste un viaje, fue un proceso y no fue un proceso fácil y no fue un Mm, proceso corto, porque a veces también queremos a lo mejor que los procesos sean rápidos y Señor, actúa ujú. y defiéndeme ayer, ¿no? Rápido, porque esto duele, porque esas situaciones duelen y son reales y el dolor es real y a lo mejor a veces el coraje es real porque sabes que no está bien lo que pasó. También, como dices, nosotros somos responsables de las emociones que sentimos y de lo que pasa de nuestro lado, sí somos responsables delante de Dios. Y en una parte de tu libro dices: "En este viaje a veces avanzo un par de pasos y luego me deslizo hacia atrás, de vuelta a las emociones que era mejor dejar atrás, de vuelta a las preguntas que no ayudan, de vuelta a mis propios métodos de autodefensa en lugar de los métodos de Dios". Oh, Entonces, empezamos, o sea, realmente es como, creo que es importante autoexaminarnos en estas situaciones, ¿no? Y siempre lo que tú decías es importante llegar a un momento en que podamos ser transparentes delante de Dios, porque Dios puede manejar nuestras emociones, o sea, Dios de puede decir: acuerdo. "Estoy enojada, estoy", ¿no? Así. ¿Cómo fue ese momento para ti, cuando te diste cuenta, cuando finalmente llegaste a Dios en una situación muy dramática, en una situación en que, o sea, Dios te tocó y no había para dónde ir? Eh, ¿Y cómo fue este momento en que supiste que ya no podías seguir, queriendo vengarte por tus propios términos? Sí, de acuerdo. Bueno, ya cuando mi mamá me predicaba toda la vida, mi mamá se convirtió a los caminos cuando yo tenía 9 y íbamos a la iglesia y yo me aparté como a los 13, porque a los 13 me entró un coraje, una ira muy grande hacia no solo el abusador, pero hacia mí. Yo me culpaba de que si yo lo hubiera hecho bien, si hubiera hablado, si hubiera tenido el mejor plan. Entonces yo empecé un proceso de autodestrucción. No de suicidio, pero de hacer las cosas más peligrosas y autodestructivas para irme de este mundo. Cuando Cristo me salva, yo pude reconocer que ya estaba harta, que ya estaba cansada de uno intentar encontrar la felicidad, la paz, el gozo, el amor en todos los lados. Yo busqué en todos los lados, Dani, en lo que tú puedas pensar, o sea, cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, digo, en mis notas en la escuela, en mis diplomas, en mi trabajo, si yo trabajo bien y soy buena empleada, tengo algo que mostrar para decir Rosy es una buena persona y si soy buena persona puedo ser amada y no. Y luego busqué en los lados malos, en sustancias, en amistades, en amor, en distraerme. Lo intenté todo. Y algunas cosas en su tiempo me funcionaron. Por ejemplo, leer. Cuando yo era niña me escapaba en libros, me escapaba, pero no puedes escaparte todo el tiempo. Entonces ya para los 25 soy madre soltera, mi niña tiene 2 años, el enemigo me sigue diciendo, es que ya ves, no eres amada, no mereces el amor, nunca nadie te va a amar, no te van a soportar. Y ese dolor me estaba comiendo por dentro.
Y en verdad, en segundo, me cansé de odiar. Te cansa. Wow, sí. Yo pensaba en Trino Marín todos los días de mi vida. Me dormía llorando, ya sea de miedo, de coraje, de frustración, de todo. Y él pensaba en mí, no creo, no lo creo. Wow, 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 sí. ¿Y qué hacía eso de yo pensar en él y pensar en cómo destruirlo o cómo vengarme o cómo, ojalá que le esté yendo mal? Y pude ver que estaba exhausta de odiar. Toda la energía que le pones a odiar a alguien te cansa y a veces Sí. por eso no duermes bien. El insomnio, tal vez la depresión de seguir viviendo ahí. No sabía cómo salir de ahí, cómo salir de esos pensamientos oscuros y ya no quería vivir. Y la verdad, estaba viviendo violencia familiar con mi pareja en ese tiempo y otro tipo de violencia física, psicológica, verbal, sexual. Y dije, no, otra vez no. Para vivir esto, mejor me muero. Y le pedí permiso a Dios o le clamé que me matara. O sea, Wow, no puedo suicidarme, quiero morir, estoy harta, me voy a suicidar y si me mandas al infierno lo entenderé porque el infierno que estoy viviendo ahorita ya no puedo, wow. ya no puedo, ya no aguanto. Y Dios en su gran misericordia me tomó en sus manos, me dio amor, me escuchó, imagínate el berrinche de una mujer de 25 años a media calle. Fui a la iglesia al día siguiente y me dio un amor. Ay, no, Dani, es que no, solo nosotros que lo hemos vivido sabemos que Dios Sí. es lo más real, que aunque no lo hemos visto, yo nunca ni lo he escuchado audiblemente, me conoce y lo estoy conociendo. Y ese día me amó. Todo lo que yo buscaba en el dinero, en el poder que mi familia tenía, en la popularidad, en salir en la tele, en cirugías, en todo. Sentí que el mundo me había dado todo en un platillo así y nada me llenó. ¿Son cosas malas? No, pero no me llenaron. No, ahora las veo como bendiciones extras Sí. porque fue la cruz que me salvó. Entonces le doy gracias a Dios de pensar en esta mujer, de no, de perseguirme con y de tener esa paciencia y día con día. Eso fue hace 20 años y sí, casi 20 años. Y todavía su misericordia es nueva todos los días para esta mujer porque aún hay rasgos de tal vez esa situación, mucho menos, pero que él en este tiempo ha seguido sanando y ha tenido una paciencia increíble para mí. Y pues este momento no fue el mejor momento de mi vida. He tenido hijos y sí, ahí están. Y el día que me casé, sí. Pero el día en que Cristo me tomó en sus brazos es el mejor día de mi vida. Claro, porque de ahí empezó una transformación, ¿no? Y pensando ahorita que hablabas acerca de ese proceso, también yo creo que fue un proceso para tu mamá, porque el estar orando y perseverar todo este tiempo, ¿no? Tanto, o sea, lo vemos de los 2 lados, de a lo mejor el tiempo y que tu mamá invirtió en oración y en fe y en creer que en algún momento tu vida iba a cambiar y Dios te iba a tocar y sin saber si iba a ser bonito o feo, porque la verdad no sabemos muchas veces, solo lo hacemos en fe, orando por esa persona y perseverando. Y de tu lado también el esperar a ver la reivindicación de Dios, porque Dios tuvo un encuentro contigo, te salvó. Ahí empezó el proceso de restauración, ¿no? Que como dices, es un proceso largo, pero también digo, es un proceso que llevamos durante toda la vida porque Dios tiene tanta paciencia con nosotros y nos ama tanto, ¿no? Y vamos descubriendo otras cosas nuevas de Dios. Y en cuanto al perdón, porque eso también es, yo creo que un proceso que Dios hizo en ti, ¿no? De entender que Él te había perdonado a ti, entonces, chispas, ahora yo tengo que hacer ese que perdonar. ¿Qué significa perdonar? O sea, ¿cómo puedes perdonar ya sea a una persona como la que tú tuviste que perdonar, que te dañó, no solamente fue durante los momentos en que él abusó, sino hizo un daño en tu vida que tardaste tiempo, tardó mucho tiempo en sanar, ¿no? Porque te llevó
a cada vez cosas más profundas, Sí, que es perdonar. te voy a dar primero la historia bíblica que Cristo me dio, que me llevó el Espíritu Santo, y luego la forma práctica, porque creo que necesitamos ambas, ¿no? Cuando vengo a los caminos de Cristo, me lleva por el libro de los Hechos, y yo instantáneamente me enamoré del Espíritu Santo. Y en el capítulo 7 de Hechos está la historia de Esteban. Esteban se me hizo un hombre magnífico. No entendí cuando leí la historia. Si la has escuchado, lo están apedreando. Él no tiene la culpa. Estaba solamente obedeciendo a Dios, predicando la palabra. Lo están acusando de cosas terribles. Lo desnudan, lo avergüenzan y lo están apedreando a muerte. Esteban no se defendió. No dijo, es que tengo la razón. Es que no. Siguió predicándoles. Y ellos se llenaron de coraje por la verdad, porque la verdad o va a ser que se enamoren de Cristo y se hagan libres, o la verdad puede ser que la gente te dé coraje, ¿verdad? Si le dices la verdad a un necio, te va a odiar. Entonces vi a Esteban que mientras lo estaban apedreando, ¿okay? Porque es diferente perdonar hace 20 años, alguien que pidió perdón, alguien que está muy arrepentido. Mientras lo están apedreando, Esteban ve al cielo, dice la palabra, que se abren los cielos y ve la gloria de Dios. Y dije, hey, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero saber lo que es eso. Y empecé a ver, eh, perdón, porque es egoístas, bueno, pues y por lo menos yo dan. ¿Qué me va a traer a mí el perdonar a este hombre? Era lo que yo quería saber. Él va a estar libre, le vas a borrar el pecado, no va a haber consecuencias, yo lo sufrí todo, mi familia lo sufrió, y si lo perdono, pues nada pasa con él. ¿Qué beneficios hay para mí? Era lo que yo estaba pensando. Y tener esas pláticas muy reales con Cristo, con Dios, son muy importantes porque Él te va a contestar. Y eso era mi pregunta. Entonces yo vi beneficios para Esteban. Él vio la gloria de Dios, él vio a Cristo a la diestra del Padre. Y 12 veces está eso en la Biblia, pero una vez dice la palabra que Cristo está de pie al lado de Dios. Wow. Yo he visto ovaciones. Mi familia las ha recibido, he estado presente. Mis hermanos, mi hermana me dice que es algo muy bonito. El saber que alguien se pone de pie y te pide otra y te está pidiendo amor, dice que es un intercambio de amor muy precioso. Yo no lo he sentido. Incluso, tal vez por el trauma que vivía, me da pena. Me pongo toda cohibida y si alguien, no, siéntense, no. No sé qué es parte de mí, que Dios todavía está trabajando, pero cuando vi que el perdonar podía traerte una ovación de Cristo, o sea, yo me imaginé Cristo poniéndose de pie ya cuando me despida de este mundo, ir y besarle los pies como le hizo a esa mujer, y lavarle los pies con mis lágrimas y mi cabello, y dije, esto quiero, wow. Yo quiero, más que la ovación, quiero hacer sonreír a Cristo, que Él esté orgulloso de mí, que diga, esta es mi niña, así se hace, hija, eso es lo que yo he pedido. Y yo entendí que el reino es muy diferente al mundo. El mundo te dice, eres ignorante, eres débil, si perdonas, eres una tonta. Dios te dice, si perdonas, es obediencia, es algo de honrar, es algo de fuerza, es algo de inteligencia, perdonar. Sí. Y le pregunté a Dios, pues, ¿cómo le hago? Estoy dispuesta. O sea, no me desperté queriendo perdonar a Trino Marín. Me desperté y decidí querer obedecer a Cristo. Y si eso podía hacerlo, sonreír. Y yo veo la gloria de Dios. Y dije, ok, quiero empezar el proceso. Entonces, a lo práctico. Vi que Esteban dijo, perdona a los padres, no les tomes en cuenta el pecado. O sea, ni se lo pongas en la lista de pecados. Oh my God, me quedé como, ¿cómo? Y dije, ¿dónde vio eso Esteban? Y no sé si Esteban estaba en la cruz. No he encontrado que él estuvo ahí, pero tal vez escuchó de que cuando Cristo estaba en la cruz, las palabras que él dijo fue, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Dije, es que él lo aprendió de Cristo. Y Esteban es una persona común como yo, sí, era diácono y súper ungido y su conexión con el Espíritu Santo, pero era una persona, si Esteban pudo, yo puedo y yo quiero. Así es. Y, y me quedé en lo de no saben lo que hacen. Y dije, pero padre, Trino Marín tenía que saber que tocar a una niña no es correcto. Y ahí fue donde Cristo me empezó a explicar. Si supo eso se sabe, malo es malo. Y cuando vas a perdonar, no hagas excusas, no minimices el pecado. Tienes que tomarlo todo para poder perdonar todo. O sea, si decimos, pero él estaba enfermo, pero tal vez lo abusaron, que son verdades, pero eso no es excusa, porque hay muchas personas que han sido abusadas que no lo hacen. Sí. Entonces Cristo me dijo, él tal vez supo que el hacerte daño físico era malo, pero no pudo entender todo el dolor que te iba a causar. Sí, claro. Y tienes que perdonar lo que conoce y lo que no conoce. Entonces yo pensé, pues lo voy a llevar a la corte. Todavía no lo habíamos agarrado, todavía no. Él estaba fugado más de 9 años y no sabíamos dónde estaba. Y dije, entonces lo voy a llevar a la corte espiritual, Dios mío, porque yo estudié leyes, entonces esa era mi forma de poder entender todo. Tal vez alguien lo pueda hacer con pinturas o con poemas, no sé, pero para mí era, vamos a la corte espiritual. Y empecé a escribir todos los daños que me había hecho. O sea, cargo número 1, abuso. Cargo número 2, cargo número 3, bla, 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 bla. Cada vez que me tocó y todo lo que causó en mí, pues eran muchos, pero los escribí. Y creo que eso me apoyó a entender la gravedad de la situación, pero también el paso que tenía que tomar. Y le dije, Dios, lo pongo en tus manos. Estoy cansada de ser la abogada, estoy cansada de ser la detective, estoy cansada de ser la juez. Simplemente soy la víctima y te lo dejo en las manos. Lo que tú decidas hacer con Trino Marín, yo confío en ti. Ya no voy a meter mis manos, ya no más manipulaciones, ya no más buscar, ya no más ensuciar su nombre, ni hablar de él, ni querer pedir por su muerte. Y ahí Dios me explicó algo tan importante. Me dice, ¿sabes por qué estás cansada? Porque has tomado roles, papeles en tu vida que nunca fueron tuyos. O sea, te has hecho juez. Y los jueces escuchan todos los hechos y dan una sentencia. Tú no estás hecha para darle sentencia a nadie. Wow. Y por eso estás cansada de estar tan enfocada en los hechos que solo he escuchado mi parte y querer dar sentencias por todo el mundo. Y ahí aprendí, ya no quiero ser juez, ni de Trino Marín, ni de mi esposo, ni de mi familia, ni de mí misma. Porque a veces somos jueces con nosotras mismas. Me merezco que me dejen, me merezco que me corran y me voy a cortar y voy a sufrir porque tal vez así puedo, no sé, ganar algo bueno con Dios. No, dice Dios, no seas ni tu propia juez, yo soy el único y Él es mucho más bueno. Prefiero estar en las manos de un Dios vivo, como decía David, que la gente y aún la mía. Así Y es. aprendí a tener misericordia conmigo misma, con los demás, que hasta la fecha, ya sea cosas pequeñas con mi esposo o cosas enormes con otras personas, y aún conmigo misma, puedo ir a pedir perdón y empezar ese proceso en otra persona. Y pues sí, fue algo de soltarlo en las manos de Dios. Entonces, cuando empecé a orar, mi oración, la primera vez que la hice, yo no podía decir quiero a Trino Marín o me importa que le vaya bien. No le puedes mentir a Dios. Empezó con haz tu voluntad en Él, no la mía. Haz lo que tú quieras hacer en Él. Y aprendí que cuando dices Dios te bendiga, eso estás diciendo, que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y la voluntad de Dios es buena. Dios, entonces cuando aprendí eso, la conversación cambió en Dios, bendícelo. Llorando, llorando a veces en cada llamado, ahí estaba en mi casa, en mi carro, escuchando
prédicas y música llorando. Dios haz tu voluntad en él. No lo soltaba. Empezó a cambiar la oración en lo perdono, lo quiero perdonar, ayúdame a perdonarlo. Lo suelto, yo ya no le debo a él no me debe a mí. Y así duramos 4 meses. Cuando de repente lo encuentran y un FBI me llama para decirme, Rosy, ¿quieres estar ahí cuando lo esposen? Pues sí. Cuando yo lo veo, yo ya no lo odio. Wow. Lo veo, lo sacan de su casa, veo la reacción de su familia, lo veo a él chiquito, ya no grande, ya no un monstruo, ya habían pasado muchos años, pero está esposado con la cabeza agachada detrás de una troca. Él no me podía ver a mí. Y tuve compasión y pude sentir, ahora él entra a una prisión. Yo ya soy libre de la prisión. Wow. Sí. Y tuve compasión, y eso no es Rosy Rivera. No. Eso es el Espíritu Santo. Así Y es. cuando tú estás orando por perdonar a alguien más, Él te transforma a ti. Y Él me empezó a transformar y por fin pude dormir. Y ya no pensaba en Trino Marín todos los días. Y ya no lloraba y ya no odiaba. Y pude tomar toda esa energía mala en cosas buenas, en cosas de Dios, en mi vida, en mi ministerio, en restaurar relaciones. Y fue lo mejor. Una de las cosas fue difícil, el proceso, vives mucho dolor, Duele. Lloré mucho, duele, pero para mí valió la pena. Y luego, después de unos años, escuché que él en la cárcel está en un grupo, no solamente en un grupo, es líder de un grupo bíblico. Wow. Y eso para mí es bendición. Sí, claro. Porque cuando lo estaban sentenciando, yo estaba hablando con Dios, me estaban pidiendo a mí, Rosy, ¿cuánto como víctima te piden? Da una carta, y yo sentía que, pues, ¿cuánto le pueden dar, Dios? ¿Cuánto vale la vida de una niña? No sé. ¿Cuántos eran 18 años de dolor para mí? No se me puede devolver, no sé, Dios. Yo anhelo, porque empecé a pensar, Dios también ama a los abusadores. Dios también ama a nuestros enemigos, aunque tú no lo quieras creer. Antes de que Dios sea juez, Dios es padre. Así es. Quiere ser padre, es su creación. Entonces, antes de ver a Trino como un abusador, aunque sí lo ve, quiere ser padre. Y le dije, Dios, el tiempo que tome para que él se reconcilie contigo y él sea salvo, y así en verdad le ganamos al enemigo. Porque me quiso destruir a mí, quiso destruir a Trino y no pudo. Eso sería padre, Dios mío. Eso es. De nuevo. Esa no era Rosy Rivera, es de Rosy Rivera llena del Espíritu Santo. Sí. Y le dieron 32 años sin posibilidad de salir, va a tener 74 cuando salga. Y he escuchado que él ha reconocido su error, no lo ha dicho en esas palabras, pero ha dicho, yo me merezco estar aquí, Dios ha sido bueno, y él está teniendo una relación con Dios, y es líder de ese grupo de otros hombres, y eso para mí es ganancia, eso para mí es legado. El legado que Esteban empezó al hacer esa declaración, el legado de Esteban incluye a Pablo, porque Saulo estaba presente y se acordó de Esteban por nombre, de todas las personas que él persiguió. Cuando Pablo estaba testificando, se acordó de Esteban por nombre, y dije, yo quiero que mis enemigos vean la misericordia de Dios a través de mí y que digan, ¡ah! Dios, ese era tu amor. Yo no lo entendía, yo creía que Rosy era una loca, o qué importa, o no, ni lo tomé en cuenta, pero años después, cuando tengan ese encuentro con Cristo, Dios les puede mostrar, esa era mi misericordia, a través de Rosy, a través de... Y ese es mi anhelo.
que a mí se me hace una injusticia, que a mí ver, quiero medir lo bueno y lo malo otra vez. Estoy pasando a veces por días como esos salmos que hablabas de David y otros días de, de sentirme débil, de tener temor, todas las emociones. Y le doy gracias a Dios porque ya conozco este proceso y cuánto Él nos ama a todos. Y el libro Dios es tu defensor, nos gusta escucharlo, ¿no? Es un título súper, nos agrada. Pues Dios, es que Dios me defiende. Pero he aprendido mucho de poder permitir que Dios sea mi defensor. Porque si estamos metiendo mano, si estamos haciendo cizaña, si estamos chismeando de la persona, si estamos diciéndole sus verdades, manipulando la situación, entonces estamos permitiendo realmente que Dios sea nuestro defensor. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios sea nuestro defensor. Cuando yo cuando leí de Cristo enfrente a Pilato, es que lo leo en inglés, Pilato. Sí, Pilato. Cristo no se defendió, y él tenía toda la razón, ¿verdad? Y hay otras veces en que veo a David que él sí aclara las cosas, entonces voy en proceso diciendo, en esta situación, ¿tú qué quieres de mí, Dios? Así Y es. en mi situación me ha pedido que calle, que no hable, que no me defienda, que confíe en él plenamente en todo el proceso. Confiar en Dios a veces puede ser difícil porque, como te dije, pude sentir la impresión de que aunque Dios es nuestro juez y es nuestro defensor, es padre, Sí, y un padre ama. Y si Dios, ¿y qué tal si a Dios le place darles misericordia? ¿Qué tal si Dios dice, no va a haber consecuencias, no les sí. voy a tomar en cuenta el pecado? ¿Qué tal si Dios dice, no voy a hacer nada? Sí, claro, porque no Aún siempre sucede que ves a la persona en la cárcel. No siempre va a suceder eso. no, o no los vas a ver sufriendo, o todas las cosas que nos imagina la mente. I mean, los salmistas decían, que no sé si era David, pero hay unos salmos fuertes donde dice, hasta destrúyele los hijos, Sí. y uno se hace súper inocente, pero yo he tenido pensamientos así que luego me arrepiento y digo, ay, qué feo, Sí. Rosy, conéctate más con Dios, like, eso no es del Espíritu Santo, pero también entiendo, Dios me entiende, soy humana, estoy en esta carne y es una batalla con esa Sí, carne. Pero no, obviamente no actuamos sobre esos pensamientos y Dios nos perdona. Pero si es de analizar tu corazón como lo hacía David, Dios mío, ve mi corazón y que Él nos diga, y perdóname por los pecados que sé y los que no sé, sí, que este corazón engañoso piensa, siente, eh, y esta situación la he dejado en las manos de Dios y es difícil no hablar, es difícil callar, es difícil recibir insultos, eh, es difícil de quién viene la situación, pero si yo los amo, porque los amo, me imagino cuánto los ama Dios. claro. Y aquí la meta no es la imagen de Rosy, porque confesándote, eso es lo que me preocupa a mí, mi reputación, mi imagen, mi testimonio, Sí, sí, nos preocupa. pero, pero el Evangelio tiene que ver con lo perfecto y lo bueno y lo misericordioso que es Dios, no lo perfecto que es la iglesia, sino que incluso mostrar eso, que Dios aún nos ama con nuestros errores. Y lo que Dios me ha estado diciendo en este tiempo es que vea mis errores en la situación. Porque toma dos. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué no Sí, hiciste? Si yo te mandé a hacer algo y no lo hiciste y me desobedeciste, mi hija, hay consecuencias. No claro. hiciste tal vez lo que están diciendo, pero desobedecí a Dios. ¡Ay, no! Y Sí, lo bueno de Dios es que la justicia no tiene que ver con nosotros, de que si somos buenos, si no fallamos, si somos perfectos, ¡ay, no! porque Gracias no a Dios. tendríamos. No, tiene que ver con que Dios ama la justicia, con que Dios ama su palabra y Él va a ser fiel y justo, porque es lo que es. Solo que yo no soy quien para decir que es la justicia. ¿Qué sería la justicia? No sé. Yo Ujú. sé que anhelo que
que Dios restaure todas las cosas y que todos seamos salvos, porque igual, si el enemigo nos quiso destruir a ambas, Dios nos quiere restaurar. Y no sé qué sea al final en esta situación, pero le doy gracias a Dios que ya lo he vivido, que esta no es mi primera, que ya no me siento tan perdida, que tengo una esperanza de que si Dios lo hizo en ese tiempo con Trino Marín, lo hará otra vez en este tiempo y seremos restauradas y seremos sanadas y salvas. Todos. Quisiera que todos los que están involucrados sean salvos. Incluso el otro día le estaba pidiendo al Espíritu Santo, usa mi vida. Y esa es una oración que a veces no la pensamos en todo, ¿Cómo va a ser? ¿verdad? ¿Qué puede? Sí, porque nos imaginamos predicando y el lío, ¿verdad? Y Dios puede decir, voy a usar tu vida. Imagínate como lo hacía con los profetas. Eso Sí, era pesado. sí. Pero puede Y usarla en el momento en que menos. Creo que Dios se revela, hace las cosas más sobrenaturales e impresionantes en los momentos más cotidianos que parece que no pasa nada, ¿no? Y así Dios usa, te usa. sí, y en eso estamos, y Dios es tu defensor, tiene que ver con esto. El punto clave de Dios es tu defensor es no esperes a ese momento de justicia para poder sanar. Dios está trabajando en la justicia, aunque no parezca, aunque tú creas no va a funcionar a mi favor o no va a hacer lo que tú quieres, tal vez no. Él es Dios y no te va a pedir permiso en cómo hacer la Claro, justicia. así es. Pero no esperes a que llegue la justicia para poder sanar. Porque yo lo pensaba, es que yo no puedo ser sana hasta ver a Trino en la cárcel. No, Y esa es la yo manera en podía, que funciona el mundo, ¿no? Como dices, no, funcionamos al revés. sí, de que cuando todo esté arreglado, ahora sí, puedo sanar. Pero pasaron 18 años. ¿Y qué tal si yo hubiera empezado a sanar antes? Y no afectar mi relación con mi hija, Ujú. no afectar mi relación con mis padres, con mis hermanos, no tener tanta relación tóxica, no autodestruirme. Y eso lo que le quiero decir a mis amigas. La injusticia no fue tu culpa, pero es tu responsabilidad sanar. Sí, Y el proceso de sanidad es difícil para cada quien. Vemos a Cristo sanando así y así y acá y ahí, tocando ojos, no tocando, hablando. Es diferente para todas. Normalmente yo he visto esto es un proceso, pero puede ser instantáneo para ti, no sé, pero empieza el proceso y deja que Dios haga la justicia y ambas pueden ir trabajando a la misma vez. Y es nuestra responsabilidad por nosotras, sí. por nuestros hijos, por nuestra descendencia, de sanar, aunque no fue tu culpa. Claro, y algo que quiero recoger aquí 3 cosas en esta parte. Creo que en ese proceso, tú decías, Dios te puede decir: "Hazlo de una manera o hazlo de otra", no para todas las situaciones y no para todas las personas va a ser igual, porque cada persona tenemos un proceso diferente, cada persona Ujú. funcionamos diferente, tanto, o sea, nuestra manera de pensar y nuestra con nuestra identidad, como en la manera en que funcionamos con Dios. Dios tiene como su idioma para cada una de nosotras, y es un proceso también de en que podemos crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es, Espíritu Santo, ¿cómo quieres? ¿Qué es lo que tú quieres trabajar en mí en este tiempo? Mientras llego a ver esa justicia, yo también estoy en un caso con Dios, en una injusticia, y realmente lo primero que a veces preguntamos instintivamente es, ¿qué le vas a hacer a esta persona? ¿Cómo va a pagar? ¿O cómo va a entender? ¿Cómo lo vas a hacer entender? Pero la primera pregunta que debemos hacer en nuestro caminar con Dios en estos tiempos, creo que es: "Espíritu Santo, ¿qué quieres tratar en mí? ¿Qué quieres hacer en mí?", Exacto. ¿no? Y creo que en estos momentos, ¿cómo aprenderíamos a conocer la voz de Dios? ¿Cómo veríamos la gloria de Dios? Siempre decimos: "Quiero ver tu gloria, quiero ver lo sobrenatural", pues, ¿cómo lo aprenderíamos si no pasamos? ¿Cómo vas a ver la luz si no tienes un lugar sin foco, no? Entonces, necesitas el foco para entender que no que estabas en tinieblas, ¿no? Entonces,
¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios sino en estas situaciones que nos obligan? Porque realmente son situaciones en que, sí, claro, tenemos 2 opciones, o preguntarle a Dios qué quieres y seguir esto, o decir: "Oh, ¿sabes qué? Olvídalo, apártate y yo voy a hacer las mías". En segundo lugar, también creo que trabaja nuestra humildad, ¿no? De Uf, decir perdón, aunque a lo mejor no, como dices, no fuiste tú realmente la que hizo algo malo, que como dices, también son 2 partes, pero es la humildad, y eso nos acerca al corazón de Cristo. Ser sí, Siempre decimos: "Quiero ser como Cristo". Ajá, ¿cómo lo vas a hacer si no el Señor trabaja en estos casos tu humildad? Y además, la fe, porque, como mencionabas también, no sabes cómo va a terminar el asunto, no sabes si la sí. persona va a terminar en la cárcel, si la persona va a terminar arrepentida, aceptando las cosas, no lo sabes, no Ujú. está en ti determinarlo, porque eso solamente Dios sabe cómo va a lidiar con cada parte, pero es la fe de decir: "No es mi asunto, te lo entrego", y eso requiere mucha valentía de decirle a Dios: hazte cargo, te entrego esto, así como recuerdo, cuando Abraham entregó a Isaac, ¿no? Uf, Que le dijo: "Dame a tu único, tu amado", por el que, o ah, sea, tú le hablaste a Sara, era estéril y le diste la habilidad de tener hijos, o sea, todo el proceso que pasó para que naciera Isaac y después me lo pides, requiere, ¿no?, mucha valentía entregar cualquier cosa, y en especial sí, entregar una injusticia, ¿no? sí. Entonces, como que son esas 3 cosas que quisiera recoger, el aprender a escuchar al Espíritu Santo en estos procesos, eh, el trabajar, que Dios trabaja en un corazón de humildad para hacernos Ujú. mansos y humildes como Jesús, que nos Amen. cuesta, y a lo mejor Ujú, también, digo, diferentemente entre hombres y mujeres, digo, los hombres, pues, tienen su ego y tienen su orgullo, ¿no? Pero las ujú, mujeres somos muy aprensivas y ujú. siempre queremos tener la sartén por el mango, ¿no? Las cosas, Ajá, y, pues, nos cuesta, y también creer que Dios va a hacer algo, creer que Dios nos va a defender, porque a veces leía en este tiempo que estoy pasando, pues, como te decía al principio, necesitas testimonio de Dios, ¿qué hiciste en otra persona?, ¿no? Y a sí, veces en esos tiempos en que Dios está tratando contigo, no lo escuchas. Escuchaba en algunas ocasiones que Dios a veces está callado, ¿no? Y porque te está tratando contigo, está tratando con tu corazón, ¿no? En este caso, humildad y fe, que son cosas difíciles. La fe es sí, difícil de llegar a cierto nivel de fe, ¿no? Entonces, tú decías en tu libro tienes 2 líneas que me encantan, y una es: okey. Dios nos va a defender a su modo, Mm. y Dios nos va a defender a su tiempo. Y es Así es. difícil, es muy difícil, porque no sabes cuánto tiempo va a pasar de aquí a que Dios haga algo, a que veas el resultado, ¿no? No lo sabes. Y, ¿qué podemos hacer en el tiempo en que estamos esperando que Dios nos defienda? ¿Cómo podemos hacer? Permitir, así como decías tú, permitir que Dios trabaje en nosotros. Si estás pasando por un desierto, porque parece un desierto, depende cómo estás en el desierto. Estás ahí sentada, enojada. Yo sé, Dios, que lo vas a hacer. Lo puedes hacer, pero a veces cuando estamos enojadas, y el coraje no es ni bueno ni malo, pero a veces nos puede bloquear. Ujú, Nosotras mismas bloqueamos, alejamos a personas, nos mantenemos a distancia de Dios, no queremos sentir, queremos evitar, queremos, no sé, fíjate si estás volviendo a las cosas de antes, a hacer las cosas de antes para no sentir, para, ¿qué estás usando en el proceso? ¿Estás realmente pasando presencia, estando con Dios, o ya volvimos a esas tendencias de antes? Y te digo, he hecho ambas cosas. Por eso lo sé, porque digo, pues esto me funcionaba antes, ya no me funciona. Pero lo supe porque ya no me funcionó, porque lo intenté y Dios me dice, es que no es por ahí, es acá, es mi presencia. En mi presencia hay libertad y en mi presencia estás bien. Aunque yo me sienta que estoy en una cárcel como Josué, digo, sí, sí, es que es Joseph en español. ¿Cómo le hizo como José? Procurar no amargarte,
no amargarte esperando a los tiempos, no amargarte en el modo y no amargarte con la persona. Sí. Eso es difícil, porque Ujú. vemos a un José en la cárcel que él seguía hablando de Dios, que él seguía ayudando a los demás, que él, con todos los sentimientos que pudo tener, siguió amando a Dios. Y, y eso se ve en su reacción cuando por fin habla con su familia. Ujú. No Guau. tuvo coraje, no tuvo, los quiso bendecir, los quiso ayudar, los ayudó. Eso quiere decir que no había amargura en él. Porque qué tal si en 20 años todo cambia. Y uno tiene que ir pensando en el reino, pensando en el futuro, pensando en que hacer. Entonces les diría, tengan cuidado cómo están tratando sus emociones, si están endurmeciéndolas, ignorándolas, alocadas o usando diferentes técnicas para evitarlas. Siéntelas en la presencia de Dios. Yo he aprendido a sentirlas. Dios, tengo un coraje. Dios, me duele tanto. Y llorar con Él. Y ya me siento mejor. Me desahogué con Él y no con la persona al lado que no tiene nada que ver, porque a veces Sí. pasamos el coraje a alguien más. Y yo he querido que estas cosas no lleguen a mis hijos, que ellos ni en cuenta. Ellos no tienen que saber lo que está pasando mami. Mis hijos tienen 7 y 10 años. La más grande tiene 21 y ella ya sabe porque ve cosas y X. Eso es algo muy público, que Sí. es a lo siguiente que voy. Yo le he preguntado, Dios, ¿por qué tiene que ser esto público? Aunque no lo creas, aún sigo siendo persona privada. Lo que yo hablo es para glorificar a Dios. No hablo de cosas privadas que no quiero hablar en mis redes, no las hablo. Si no va a bendecir a alguien, si no va a proclamar la palabra de alguna forma, no lo hablo. Y Dios, sentí la impresión para mi vida, para mi proceso, ¿ok? Dijo, cuando estoy tratando contigo en privado, es por tu carácter, es para reafinarte. Cuando yo permito que sea público, es para glorificarme, Wow. para manifestarme en esa forma que tú has querido ver. En ambas formas te glorificas, porque las cosas Claro. pequeñas que aprendo en casa no son pequeñas, las cosas privadas que Dios arregla en casa, mi carácter con mi esposo, mi humildad, en ser la ayuda idónea, en respetarlo, eso es enorme en el reino, pero es privado, porque es de dos. Cuando esto decide hacerse público, esa era mi gran frustración. Y Dios me dice, deja que yo me magnifique. Y lo estoy dejando y no solo estoy esperando. Cuando tú estés en el desierto, o puedes estar enojada y frustrada, o puedes estar a la expectativa de algo bueno. La fe puede funcionar de que yo espero que Dios salga bueno. Ni sé lo que será bueno. ¿Qué será bueno? Ni lo voy a definir, porque no sé. Pero sé que Dios es bueno, sigue siendo bueno, y al final de esta situación, Él será siguiendo bueno. Entonces, en el mero infierno, bueno, en el mero fuego, porque ya no es infierno, es un fuego, yo siento que estoy, sí, en esa prisión o en ese fuego o con los leones, y le digo a Dios, y Él me dice, imagínate cómo te vas a ver después. Imagínate el proceso. Al final, ¿cómo vas a estar, Rosy? Eso es lo que quiero que trabajes. Y yo dije, me quiero ver con una sonrisa, con un corazón puro y con un micrófono en la mano, glorificándote. Wow. Entonces, mi responsabilidad es llegar a este punto. Claro. No va Y a es una suceder decisión. No va a suceder cuando ya todo se aclare, no va a suceder cuando ellos se arrepientan, no, sucede en este proceso. ¿Cómo no amargarme? ¿Cómo mantener mi corazón puro? ¿Cómo seguir glorificándote desde ahorita? ¿Cómo seguir sonriendo desde ahorita? Y eso es enfocarme en el gozo de Dios. Esa sonrisa no es felicidad porque todo funcionó a mi favor, es tener gozo en Dios. Dios, mi gozo está en ti y es esa fuerza. Y enfocándome en eso me ha ayudado muchísimo, porque tengo días malos, tengo días que, como toda persona, no puedo creer cómo pudieron, qué hice, no me lo merezco, pobrecita yo. Y Dios me dice, esa no es la mujer sonriendo con un micrófono. Y Él me recuerda, y ese es el proceso, y yo le doy gracias al Espíritu Santo cuando me recuerda.
Por ahí no vamos. Gracias por hablarme. Porque queremos que nos hable revelación y prédicas, pero el Espíritu Santo nos ama tanto que nos dice, por ahí no es, hija, te estás amargando. Llevas 2, 3 días súper amargada y solo hablando negatividad. Gracias. Y para mí eso ha sido para poder en este momento, sin saber lo que va a suceder, y algo más que me dijo Dios. Y creo que aquí finalizamos. No he ganado todas las batallas. Somos más que victoriosos por aquel que nos amó. Pero yo, Rosy, y tal vez tú y todas, no hemos ganado todas las batallas. Hay batallas que he perdido en privado y en público. Y Dios me dice, te estoy enseñando gracia. Quiero que tengas la misma gracia cuando pierdas a cuando ganes. Wow. Cuando tú pierdas y nada vaya a tu favor, y las cosas no sucedan como tú quieras, y la gente tal vez se burle y te pregunte, ¿dónde está tu Dios? Que tengas gracia con ellos, que tengas amor hacia ellos, que no te enojes y digas, pero esto y lo otro. Y cuando ganes, porque también ganamos batallas, en privado y en público, tener la misma gracia. Y no decir, lero, lero, ya ves mi Dios, tampoco. No. Y a veces tenemos que aprender a perder primero para tener esa humildad de la que hablabas, para poder ganar. Y cuando ganemos, ¿estamos atrayendo a personas a Cristo? Estamos mostrando su amor, estamos mostrando su gracia, su misericordia, y es lo que estoy trabajando. Espero ganar, espero que esto salga para bien, espero que Dios aclare mi nombre. Pero si acaso no sucede, le entrego mi imagen y mi reputación y mi nombre a Cristo. Su nombre es sobre todo nombre. Yes. El nombre de Cristo es más importante que el de Rosy Rivera y tal vez ese sea el testimonio. Ok, con esto termino en verdad. Cuando crucificaron a Cristo y los discípulos se quedaron sin su maestro, sin su mejor amigo, sin su rabí, sin su compañero, sin su hermano de 3 años, ¿te imaginas todas las emociones? Y luego resucita, ¿verdad? Y 500 personas lo ven, pero muchas dudaron, ¿verdad? Se robaron el cuerpo, o sea, ya estaban inventando todas las mentiras. Y yo no estaba ahí, pero algo que me ayuda a creer y a saber de que Cristo resucitó fue el hecho de que esos discípulos, esos apóstoles, estaban dispuestos a morir. Sí. Porque uno no está dispuesto a morir por una mentira, por un juego, por un chiste. Sí. No, después de un tiempo dices, no, ya, si me vas a matar, mejor, sí, robamos el cuerpo. Alguien tenía que decir. Sí. Pero casi todos entregaron su vida por esa verdad. Y lo que yo quiero que vea la gente en mí, si acaso creían, usa el evangelio, usa a Dios cuando le conviene, esto es pura farsa, o le lavaron el coco, todas las cosas que nos dicen. Pero cuando estamos en la batalla, cuando estamos perdiendo, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, ¿tú sigues glorificando a Dios? ¿O te dicen loca? ¿O tal vez dicen, este Dios es real? Que cuestionen. Yo anhelo que la gente cuestione por qué Rosy ama tanto a este Dios. ¿Será real? Debe ser verdad. Porque eso me ayudó a mí a reconocer que Cristo resucitó. Estas personas que dijeron, es tan real que estoy dispuesta a morir. Aunque lo duden en 2000 años. Pero Pedro, Esteban, todos. Y tal vez eso van a ver. Tal vez no ganemos. Tal vez sigan dudando. Pero algo van a decir. Esa Rosy sirve a un Dios vivo. Ese Dios es real para ella y yo quiero un Dios real así. Y tal vez eso los atraiga al Evangelio. Son esas semillitas que estoy plantando porque hay personas que me preguntan, ¿cómo le hace?
¿cómo has vivido tanto y todavía hablas de fe y hablas de un Dios bueno y sonríes? ¿Cómo? Es que es Él y seguirá siendo Él y Él es real y la vida no funciona como yo quiero, pero Él sigue siendo bueno y Cristo no me debe nada. Cristo no me debe nada, lo hizo Wow. en la cruz es suficiente, todo lo demás son lujos, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi salud, todo es extra, porque en la cruz ya lo hizo todo. Y yo seguiré adorando a ese Cristo en la cruz y espero que así lo vean, que en todo este momento de prueba yo seguí glorificando a Dios porque Él es real y que ellos tengan su encuentro con Él. Cierto. Rosie, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. Este es tu libro, Dios es tu defensor, y yo les recomiendo que lean este libro. Necesitan leerlo porque para todo, siempre pasamos por estas situaciones. Rosie, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En redes, en tu página? Gracias, Dani, por el cariño que le pusiste a este libro. Estoy súper feliz que eres una mujer de Dios, que no solo traduciste, sino que para mí este es nuestro libro, porque tú hablas el lenguaje, tú entiendes el lenguaje, no solamente el español que yo anhelaba, el lenguaje del Espíritu Santo. Tú lo entendiste y lo transmitiste. Y conozco una pastora de 20 años, pastora, y me enseñó este libro, nuestro libro, rayado, subrayado, Wow. con lágrimas, y eso es lo que hicimos. Gracias a ti por ponerle ese empeño, esas oraciones, que yo sabía que mientras tú traducías estabas orando y eso fue tan especial para mí. Y pues gracias a ti. Me pueden encontrar en Instagram, soy Rosy Rivera y se escribe Rosie, Rosie, porque es americano. Rosie Rivera. En Facebook, igual, Rosie Rivera en YouTube, Rosie Rivera Oficial. Estoy de vez en cuando en Twitter, soy Rosy Rivera, y en TikTok soy Rosy Rivera. Si quieres ordenar mi libro acá en los Estados Unidos y en inglés, bueno, pues te escuchan americanos, no te escuchan americanos, Sí. rosierrivera.com y ahí puedes ordenar el libro. Bueno, este no, este todavía está en Amazon, en tiendas, pero mi primero y mi segundo están en rosierrivera.com y te lo mando con todo y firma. Gracias por estar aquí conmigo todo este tiempo, por escucharme, a tus escuchantes, a los que te escuchan. Gracias, espero que haya sido de bendición para ti. Me apasiona saber que Cristo toca personas y le doy gracias a Dios que acaso en este momento nos usó a nosotras para tocarte a ti. Así es. Thank you. Así es. Muchas gracias. A Ok, ti te aquí quiero terminó. mucho y No, espero verte. Rosie.